Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un día sábado más con ustedes para nuestro devocional en vivo. Gracias por estar siguiendo nuestro canal donde ponemos un devocional diario. Suscríbase, dale un me gusta. De esa manera ampliamos nuestro público a donde llegamos. Y este devocional en vivo que tenemos cada sábado como una parte de nuestra reflexión en la palabra de Dios nos ayuda muchísimo a poder animarles a ustedes a seguir fieles, firmes en las cosas de Dios. También estamos transmitiendo nuestra prédica del día domingo por nuestro canal también en YouTube y en Facebook. Procure mirarlo en la tarde o en la noche del día domingo y si a usted le encanta, le gusta nuestro contenido, considere suscribirse y considere también el poder compartir nuestros devocionales. Estamos a una semana de la Pascua y queremos, en el nombre del Señor, poder compartir la palabra de Dios de manera directa desde nuestra iglesia. En esos días de Semana Santa vamos a transmitir nuestros servicios. Queremos hoy compartir algo muy bonito, considero yo, aquí en la palabra de Dios, que nos va a ayudar mucho a reflexionar respecto a cuánta confianza tenemos en Dios con respecto a las cosas que nos ocurren. Vamos a tomar como referencia a nuestro hermano José en el Antiguo Testamento. José, el penúltimo de los hijos de Jacob, junto a su esposa Raquel, tuvieron dos hijos. Benjamín, y que fue el último, y José. José es un caso muy interesante en las escrituras, digno de ser estudiado, meditado y también, ¿por qué no decirlo?, digno también de ser imitado, porque la fe y la confianza en Dios de este hombre sobresale por encima quizás de muchos de las personas que han servido a Dios a lo largo de la historia. Se requiere mucha valentía, mucha convicción, mucho amor a Dios para poder llegar al estado de vivir confiando plenamente que Dios tiene el control de cualquier circunstancia. Debido a que nosotros pasamos por un sinnúmero de dificultades en nuestro servicio a Dios, la gente a veces considera que pasar por dificultades es porque o estás haciendo mal, o estás pecando, o no estás haciendo las cosas tal y como Dios te lo demandó. Y sacar esa conclusión, me parece a mí, es muy sesgada y sin conocimiento de las Escrituras, porque podemos encontrar personajes bíblicos en mucho más que solamente José, pero José es un ejemplo muy conocido debido a que la mayoría de los creyentes conocen y saben quién es José. Su perseverancia, a pesar de las múltiples dificultades que pasó, son de verdad dignas de poder tenerlas en cuenta. Tuvo problemas entre sus mismos hermanos, con su misma familia. De hecho, sus hermanos le odiaron, llegaron a aborrecerle a tal grado que lo vendieron como esclavo sin importarles qué ocurriría con José o qué ocurriría con su padre, para quien José era uno de sus hijos menores, muy amado y muy querido. Pero eso no les importó. Ellos simplemente mostraban su aborrecimiento a José y luego, ya cuando lo vendieron a los madianitas, dicen las escrituras que llegó José a Egipto y fue vendido como esclavo. Fue comprado por un funcionario del gobierno de Faraón, un funcionario muy cercano, de llamado Potifar, quien lo puso a cargo de toda su casa y su casa prosperó. Fue acusado falsamente por la esposa de Potifar de haber intentado abusar de ella, razón por la cual es puesto en la cárcel. Allí en la cárcel, pues también Dios le prosperó, dicen las escrituras, y fue puesto a cargo de toda la cárcel. Allí llegaron dos hombres que trabajaban para Faraón, que pues
convivieron ahí con José por algunos meses, hasta que ocurrió un incidente donde uno de ellos fue dejado libre y José le dijo: acuérdate de mí cuando estés con el faraón. Este hombre se olvidó completamente por 2 años más de lo que había acontecido, hasta que el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, y entonces este hombre que había estado en la cárcel con José se recordó: había un hombre que él me dijo exactamente lo que acontecería cuando conté mi sueño. Faraón, al enterarse de esto, mandó a llamarlo, lo trajeron a José. José le interpretó el sueño al faraón y de un momento a otro, José es puesto como primer ministro de todo el imperio egipcio, el más poderoso de ese momento. Así que en resumen, esta es la vida trágica de José. Siempre considero que en algún momento José tiene que haber pensado: ¿qué hice para merecer todo esto? José era un hombre extraordinariamente fiel a Dios, un hombre consagrado al Señor. Él no tenía ningún deseo de involucrarse en nada malo ni pecaminoso. Sin embargo, a pesar de su fidelidad, a pesar de su amor a Dios, todas estas cosas que les he narrado le acontecieron y mucho más. Pues vivió por lo menos hasta que llegó a la casa del palacio de Faraón, por lo menos unos 25 años ya de edad. Entonces, todo lo que había acontecido con su vida, en verdad, podemos decir, era muy, muy difícil de entender y comprender cómo es que la mano de Dios podía haber estado detrás de todo lo que acontecía a José. Y he aquí, esa es mi reflexión. ¿Cuán dispuesto estás a aceptar que la mano de Dios está contigo, aun cuando las cosas no están saliendo como tú esperabas? Te llueven las críticas, te señala. Mayormente si tú has decidido servir al Señor, estás ejerciendo algún ministerio, y eres un hombre y una mujer dedicado, consagrado a Dios. Sin embargo, las cosas que te ocurren alrededor tuyo son difíciles de comprender para los demás. Y entonces es allí cuando el juzgamiento, el señalamiento, la crítica, que es tan fácil el día de hoy, pueden desanimar a cualquier persona. Puede imaginarse a José viviendo en este tiempo con las redes sociales y todo lo que se puede publicar y publicitar fácilmente, señalando la vida de una persona. ¿Cómo habrían hecho de José su vida a tal grado que no lo hubiesen reconocido como un hombre de Dios debido a lo que le está aconteciendo? En el capítulo 45 del libro de Génesis, y es ahí donde me voy a centrar con ustedes para leer la palabra del Señor, hay palabras de José extraordinarias que definitivamente muestran el grado de compromiso, de fe, de valentía, de amor, de entendimiento de los planes de Dios por parte de este hombre. Porque hay que tener entendimiento de Dios y de sus planes para decir las palabras que José dice aquí en este capítulo 45 del libro de Génesis. Lo voy a leer la mayor parte para que podamos entender qué es lo que está aconteciendo. José se da a conocer a sus hermanos. No podía ya José mantenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: hagan salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, para darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos
no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y José les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni les pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de Egipto, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¡Wow! A mí me asombra cuando leo las palabras de José registradas aquí en la Biblia. El Espíritu Santo los dice tan claro que tiene un mensaje profundo para nosotros y para todas las generaciones. Yo creo que cuando alguien lee estas palabras, puede recibir tanta fuerza de parte de Dios para no rendirse, que lo único que puede quedar uno es adorar al Señor. Porque las palabras primero de José tienen que ver directamente con lo que Dios planifica sin que nosotros nos demos cuenta o nos enteremos. No creo que José haya tenido todo esto claro mientras sus hermanos lo vendían a un grupo de madianitas. Tampoco creo que lo haya tenido claro cuando estaba en el mercado siendo vendido como esclavo y comprado por un egipcio sin saber quién era ni dónde iba a ir. En una cultura desconocida para él, con un lenguaje diferente, con adoración a dioses sin número. Y no creo que José haya estado pensando, bueno, Dios sabe lo que hace conmigo, Dios tendrá un plan. No creo, porque es muy difícil pensar en eso cuando te encuentras en un tiempo de temor y miedo de lo que está aconteciendo. Y José solo tenía, dicen los estudiosos, entre 16 a 17 años. Realmente un jovencito que no había experimentado nada de lo que acontecía más allá de su casa y de sus hermanos. Tampoco creo que José haya sentido como que Dios lo está guiando cuando de pronto lo acusan falsamente y lo condenan a ir a la cárcel solo por el hecho de haberse negado a pecar contra Dios. De hecho, José entendió los planes de Dios cuando vio a sus hermanos. Particularmente yo creo eso, porque hasta ese momento José no sabía si su familia vivía, si sus hermanos existían, todavía seguían vivos, si su padre Jacob estaba bien, no sabía absolutamente nada, no había forma de comunicarse. Entonces, cuando la primera vez que vio a sus hermanos venir y vio que todos ellos estaban pues en una condición en donde buscaban alimento para su casa, entonces él yo creo que tiene que haberse puesto a pensar, porque era un hombre muy inteligente, muy preparado. Eso es algo que yo rescato de José también, porque él no llegó a esa posición de primer ministro del faraón solo porque le cayó bien al faraón. Era un hombre que había demostrado desde su niñez estar preparado para cosas mayores. Y quizás por eso sus hermanos le aborrecían, porque le gustaba hacer las cosas y las hacía bien. Y además de eso, Dios le había dado sueños, le llamaban el soñador. Ahora bien, en medio de toda esta situación, José siempre demostró ser eficiente en lo que hacía, tanto en la casa de Faraón como en la cárcel, demostró eficiencia y esa misma eficiencia le sirvió con el paso de los tiempos
para ocupar el cargo de primer ministro y permitir que Faraón confíe completamente en la habilidad que tenía este hombre para organizar, administrar y toda la labor que realizó de manera política en el gobierno del Faraón. Ahora, como era muy inteligente, él tiene que haber pensado muy bien acerca de por qué estoy aquí. Cuando vio a sus hermanos lo entendió, él lo comprendió rápidamente. Aquí estoy porque Dios me envió. Y por eso es que cuando ya se mostró a sus hermanos, cuando les dijo abiertamente, yo soy José, lo primero que sus hermanos pensaron, y obviamente pues creo que habían vivido con la acusación toda su vida de que había sido con José, lo que pensaron ellos fue, aquí se acabó nuestros días. Ya no hay más que hacer. Nuestro hermano va a cobrar venganza de nosotros y nos va a quitar la vida. Razones tenían para pensarlo porque ellos actuaron sin misericordia con José. Y entonces José tuvo que recalcarles una y otra vez, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron. Pero no se pongan tristes, les dijo, ni se preocupen, ni se acongojen. No, yo quiero decirles que ustedes fueron usados por Dios. Dios usó sus vidas para que puedan llegar a esta tierra de Egipto donde Dios les iba a preservar la vida. No se pongan tristes porque Dios me envió para preservarle la vida a ustedes. Mire el grado de entendimiento de este hombre con respecto a los propósitos de Dios. Dios tiene un plan mayor, les dijo. Era para cuidarlos a ustedes. Dios me envió adelante. Ustedes creyeron que me estaban haciendo mal, pero Dios lo ha vuelto para bien. Y eso es algo que necesitamos entender todos los que servimos al Señor. Mire, hoy se predica un evangelio fácil donde el sufrimiento no está incluido, donde lo único que te predican es vas a ser próspero, tendrás casas, carros, viajarás en aviones, serás un apóstol, un profeta, los títulos pues que puedan imaginarse. Nadie quiere estar en una condición de sufrimiento porque supuestamente se cree que Dios no nos envió a sufrir aquí. José nos demuestra todo lo contrario. Él tiene un entendimiento de que dentro de los planes de Dios también se incluye sufrimiento. También se incluye que no te entiendan, que no te comprendan. También te incluye que te aborrezcan. También incluye que las cosas no salgan como tú esperabas. También incluye que te abandonen. También incluye que te dejen, que sufras traición. No te desanimes por eso. Dios sabe hacia dónde te está conduciendo. Si tú eres un hombre, una mujer que está empezando a servir al Señor, no te desanimes por las cosas que te puedan decir o las cosas que te puedan pasar. Si estás seguro que Dios tiene un plan para ti, párate firme, porque Dios sabrá recompensar la fidelidad que tú le muestras al Señor. José nos muestra que él tenía un entendimiento más allá de cualquier hombre. Él sabía ahora que Dios los había enviado para preservar su propio pueblo. Recuerden que se está formando el pueblo de Israel. Jacob está procreando a sus 12 hijos que serían las 12 tribus de Israel. Entonces Dios preservó del exterminio por parte de la sequía de su pueblo y los introdujo a Egipto, donde fueron cuidados por José y por el faraón. Por eso es que aquí, por ejemplo, en el versículo 7, yo me quedo con esta reflexión de José y espero que usted nunca se olvide de lo que dice el versículo 7, lo lea una y otra vez, lo analice, lo piense, porque aquí está lo que todo hombre o mujer de Dios debe saber con respecto a su servicio al Señor. Y Dios, dice José, me envió delante de vosotros para preservarles posteridad sobre la vida. Versículo 8. Así pues,
no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Fue Dios el que me envió, no fueron ustedes los que me vendieron, fue Dios el que me vendió. No fueron ustedes los que me aborrecieron, fue Dios por medio de ustedes para poder llegar aquí. Para José, desprenderse de su familia fue doloroso, pero no tanto, porque sabía que en su casa no lo quería. Y entonces, salir de su tierra y venir a Egipto, él ahora lo está entendiendo. Fue Dios el que me trajo. Las circunstancias que usó el Señor fueron difíciles de entender, como son difíciles de entender hasta el día de hoy, cada circunstancia que nos pasa. Recién nos podemos dar cuenta con el tiempo. Ya entiendo por qué me pasó esto. Ya entiendo por qué tal persona tuvo que alejarse de mí. Ya entiendo por qué esto ocurrió. Ya entiendo por qué me quedé muchas veces sin nada, sin recursos. Ya sé por qué muchas veces la iglesia se me dividió, los líderes se me fueron, porque nos ocurre eso en el ministerio. Si usted ya ha trajinado por el ministerio, usted tiene cicatrices. Usted tiene heridas, usted tiene una historia que contar. Si es un hombre o una mujer de Dios, usted puede entender con el paso del tiempo por qué la iglesia se dividió, por qué estos líderes que le aplaudían y que le decían que le iban a ser fiel toda su vida y que hasta le llamaron papá, no están. Porque Dios está dentro de los propósitos y de los planes, y conforme pasa el tiempo usted se va a dar cuenta que Dios es el que permite todas las cosas. Por eso la Biblia dice, todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a sus propósitos. Dios tiene un propósito para mí. Si te encuentras sirviendo a Dios en el campo, si te encuentras sirviendo a Dios como misionero en otra cultura, en otra ciudad, si te encuentras sirviendo al Señor donde pareciera que los frutos no están dando los resultados que esperas, no te preocupes, es muy probable que tú no veas el resultado y la cosecha porque estás sembrando, eres el sembrador. Es Dios el que te envió allá. No fueron tu denominación, no fueron tus líderes, no fue tu iglesia. Dios te envió a hacer una obra. Así que párate firme y ten la seguridad de que Dios está en medio. Solo asegúrate de algo. Guarda tu corazón. Que tu corazón no se llene de orgullo, que tu corazón no se llene de resentimiento, que tu corazón no se llene de una mala actitud, sino mantén la actitud de fe, de saber que Dios tiene el control. ¿Tienes mucho? Bendito sea Dios. ¿Tienes poco? Bendito sea Dios. ¿No tienes nada? Bendito sea Dios. Ten fe, Dios te está a ti guiando. Por eso la palabra de Dios dice, Él me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así que José está diciéndoles aquí, ustedes no fueron los que me enviaron acá. Así que quítense esa pesadez, quítense esa culpa, saquen ese miedo, sino más bien, ahora sí, dice, vayan y traigan a mi padre, traigan a sus esposas, traigan a sus hijos, porque aquí yo voy a encargarme de cuidarles. José, yo considero que era más que solamente uno de los hijos de Jacob, también es un profeta de Dios. Este José, antes de terminar sus días de esta tierra, reunió a los ancianos del pueblo de Israel para decirles, un día Dios los va a visitar y los va a liberar. Y cuando llegue ese día, yo les voy a pedir que se lleven mi cuerpo con ustedes. Eso aconteció 400 años después, un poco más de 400 años. El cuerpo de José probablemente era polvo o ni siquiera polvo, pero todos los israelitas se recordaban de lo que José había dicho, se lo transmitieron de generación en generación, y cuando Dios vino a libertarlos por medio de Moisés, cargaron con el cuerpo o el ataúd
de José. Un hombre visionario, un hombre que no dudó en poder decir, Dios es quien me trajo hasta aquí. ¿Y tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿Que algo se le escapa al Señor? ¿Que se le salió el control a las cosas en tu vida? ¿Que porque no lo entiendes ahora no te aferras al Señor? En el nombre de Jesús, aférrate a Dios, porque Dios es el que tiene el control de tu vida. Él te llamó, Él te equipó, Él te cuidará, Él te protegerá, y aunque tengas que irte de esta tierra sin haber visto lo que Dios te dijo, de seguro alguien lo hará, alguien de tu generación o alguien a quien tú puedas formar para el servicio y la obra de Dios. Gracias por estar siempre con nosotros en este devocional. Espero que poder ayudarles, es mi deseo, poder ayudar a cimentar su fe, a cimentar su confianza en el Dios Todopoderoso, y que en esta Pascua usted se aferre al Señor, que usted deje de adorar ídolos, que usted deje de estar preocupado con las cosas que ocurren y se aferre a Dios con todo su alma, con todo su ser, porque Dios es fiel para con aquellos que confían en Él. Que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro devocional en vivo el próximo sábado, y no se olviden sintonizar la transmisión de nuestro culto, de nuestro servicio dominical, todos los domingos a las 10 de la mañana. Lo transmitimos por ambas redes sociales muy conocidas. Que Dios les bendiga, un gran y fuerte abrazo, sonría, Jesús le ama, Dios es bueno.